Lo que parecía una simple tardanza en una ceremonia perfecta se convirtió en el momento más inolvidable de la vida de un millonario. La entrada inesperada de la dama de honor cambió su destino para siempre. Antes de comenzar la historia, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y al final no olvides calificar esta historia del 0 al 10. Buena historia a todos. El salón estaba vestido de perfección, como si cada detalle hubiera sido arrancado de un sueño cuidadosamente diseñado para no dejar espacio a errores. Los candelabros brillaban con una intensidad calculada, las flores desprendían un aroma que llenaba el aire con la sensación de pureza y abundancia, y la orquesta tejía un telón de fondo con notas suaves que parecían susurrar la promesa de un día inolvidable. Los invitados ocupaban sus lugares con la solemnidad de quienes saben que participan en un espectáculo destinado a ser recordado, y sin embargo, debajo de esa armonía perfecta, algo se estaba gestando en silencio. El murmullo de las conversaciones flotaba como un río tranquilo que parecía unir a todos en la misma emoción. Había risas contenidas, frases ensayadas, miradas curiosas que buscaban atrapar cada instante para después contarlo como anécdota. Pero entonces, de manera imperceptible al principio, ese murmullo empezó a apagarse. No fue un mandato explícito ni un gesto evidente de alguien llamando al orden. Fue más bien como si una mano invisible hubiera recorrido el salón y, con un solo roce, hubiera arrebatado el sonido del aire. Las palabras se quedaron a medias en las bocas, las sonrisas se congelaron en los rostros, y lo único que quedó fue un silencio tan denso que parecía tener peso. Ese silencio no era el de la solemnidad, ni el respeto habitual que acompaña a los grandes rituales. No, este silencio era distinto. Era un presagio, una advertencia disfrazada de calma, un llamado invisible que nadie entendía pero que todos podían sentir en lo más profundo de su piel. Los niños, que minutos antes jugueteaban inquietos entre las piernas de sus padres, quedaron inmóviles de repente, como si también hubieran percibido que algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. Hasta la brisa que entraba por las ventanas altas pareció detenerse, negándose a perturbar lo que se estaba gestando en ese lugar. Las miradas comenzaron a buscar respuestas. Algunos invitados dirigieron los ojos hacia el altar, esperando que allí estuviera la causa de esa pausa repentina. Otros miraron hacia la entrada principal, con la intuición de que algo o alguien estaba por irrumpir. Los más desconfiados cruzaron las manos sobre el regazo, intentando contener una ansiedad que no podían justificar. Incluso el novio, en su impecable traje, sintió como el corazón se le aceleraba sin motivo aparente. Forzó una sonrisa para ocultar la incomodidad, pero sus ojos lo delataron, él también percibía que lo que ocurría no estaba dentro del guión. El maestro de ceremonias, que sostenía en sus manos el programa del evento, carraspeó suavemente, como para marcar un ritmo que devolviera a todos a la normalidad. Sin embargo, el sonido resultó fuera de lugar, tan inoportuno como un trueno en medio de un amanecer. Cayó de inmediato, comprendiendo que había algo más fuerte que su voz dominando el ambiente. Los músicos, inseguros, continuaron apenas con la melodía, bajando el volumen hasta convertir su música en un suspiro lejano. La perfección que tanto habían planificado se sentía frágil, quebradiza, como un cristal a punto de resquebrajarse. Ese silencio, cargado de una tensión inexplicable, empezó a crecer dentro de cada persona como un reflejo incontrolable. Nadie sabía de dónde venía ni qué lo provocaba, pero todos lo sentían como si estuvieran parados al borde de un precipicio. Era la certeza de que algo estaba por ocurrir, algo capaz de interrumpir la normalidad y darle un giro inesperado a la historia. Los segundos se estiraban como si fueran minutos, y los minutos parecían eternos, hasta el punto en que la noción del tiempo dejó de tener sentido. Algunos invitados se removieron en sus asientos, buscando en vano una postura que aliviara la incomodidad. Otros bajaron la mirada, temerosos de lo que pudieran descubrir si la mantenían fija en la puerta. Era como si cada corazón en esa sala hubiera sido sincronizado para palpitar más fuerte, para marcar un ritmo frenético que contrastaba con la calma forzada de los cuerpos quietos. El silencio no solo estaba en el ambiente, estaba dentro de ellos, apretando sus gargantas, oprimiendo sus pechos, recordándoles que no siempre se puede controlar la vida como un espectáculo ensayado. Y aunque nadie lo sabía, ese silencio era el preludio de una irrupción que cambiaría todo. No se trataba de una falla técnica ni de un olvido en la organización. Era la vida misma reclamando su espacio, interrumpiendo la obra perfecta para demostrar que lo inesperado siempre tiene la última palabra. En ese instante suspendido, en ese respiro que parecía eterno, estaba oculto el anuncio de un encuentro que desafiaría las miradas, rompería las certezas y transformaría para siempre la historia de dos personas que, hasta ese momento, ni siquiera sabían que estaban destinadas a encontrarse.
Ese era el silencio antes de la entrada. Un silencio que no necesitaba explicaciones, porque todos lo sintieron en lo más hondo de sí mismos. Era el eco de lo inevitable, reclamando atención en un salón que había intentado expulsar todo lo imprevisto. Y aunque aún no había sucedido nada, ya todo había cambiado. Él siempre había sido presentado al mundo como un hombre que lo tenía todo. Desde muy joven, su nombre se convirtió en sinónimo de éxito, un éxito que los demás repetían con admiración y envidia. Las revistas lo mencionaban en artículos que exaltaban su fortuna, los empresarios lo recibían como si fuera una leyenda viviente, y en los círculos sociales su sola presencia era suficiente para imponer respeto. Su llegada a cualquier evento se convertía en espectáculo, autos lujosos que reflejaban el sol con un brillo casi cegador, trajes de diseñador que parecían hechos para él y relojes que no solo marcaban las horas, sino que recordaban a todos que su tiempo valía más que el de cualquiera. Pero detrás de ese escaparate de perfección había un vacío que se expandía silenciosamente, un vacío que nadie más veía porque él lo cubría con sonrisas medidas y gestos calculados. Había aprendido a encarnar el papel de millonario inalcanzable, el hombre al que todos debían mirar con admiración, el que nunca se equivocaba ni mostraba debilidad. Cada palabra suya estaba estudiada, cada movimiento era parte de una coreografía que no admitía errores. Sin embargo, cuando las luces se apagaban y el bullicio quedaba atrás, lo único que quedaba era un hombre frente a un espejo, preguntándose por qué, con todo lo que tenía, seguía sintiendo que no tenía nada. Su vida era una obra de teatro interminable. Desde el amanecer hasta el último instante de la noche, representaba un personaje que los demás celebraban, pero que él sentía cada vez más ajeno. No había espacio para la espontaneidad ni para la fragilidad, porque la imagen que proyectaba debía mantenerse intacta. En las reuniones de negocios, en las fiestas privadas, en las entrevistas, siempre era el mismo, seguro, impecable, intocable. Lo que nadie sabía es que esa perfección lo había convertido en un prisionero de sí mismo. La máscara que lo protegía del juicio ajeno también lo separaba de lo auténtico, de lo real, de lo humano. Las relaciones que mantenía no eran diferentes. A su alrededor, la gente se acercaba no por lo que él era, sino por lo que representaba. Cada sonrisa recibida llevaba escondido un interés, cada elogio estaba teñido de conveniencia, cada gesto de cercanía era un cálculo disfrazado. Podía llenar salones enteros con conocidos, pero no tenía a quien llamar en la madrugada cuando el peso de la soledad se volvía insoportable. Había aprendido a soportarlo en silencio, a sonreír frente a todos y a callar frente a sí mismo. Lo que más lo atormentaba era la incapacidad de mostrarse como realmente era. Había olvidado quién había sido antes de convertirse en ese símbolo de triunfo, y ahora se encontraba atrapado en un personaje que no podía abandonar sin arriesgar el respeto del mundo. Había renunciado a la posibilidad de ser vulnerable, porque sabía que cualquier grieta en su imagen sería aprovechada por quienes lo rodeaban para destruirlo. Y así, día tras día, se obligaba a mantener en pie un castillo de apariencias que, aunque brillante por fuera, estaba vacío por dentro. Esa noche, en la boda de su amigo, volvió a encarnar el papel que todos esperaban de él. Saludó con firmeza, estrechó manos con la seguridad de quien domina cada situación, devolvió cumplidos con una sonrisa exacta y se sentó en el lugar privilegiado que le correspondía. Pero mientras todos lo miraban con admiración, él sentía una inquietud que no podía ignorar. Su mente divagaba entre preguntas que nunca se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿De qué servía ser aplaudido por tantos si nadie lo conocía de verdad? ¿De qué servía acumular riquezas si ninguna de ellas podía darle la paz que tanto necesitaba? El contraste era cruel. Rodeado de gente que lo admiraba, se sentía más solo que nunca. La sala estaba llena de voces, de música, de risas, pero dentro de él reinaba un silencio pesado, un vacío que ninguna celebración podía disipar. Nadie lo notaba, porque nadie buscaba realmente ver más allá de la imagen. Para todos seguía siendo el millonario exitoso, el hombre que nunca se equivoca, el que nunca tropieza. Solo él sabía que detrás de esa fachada había un ser humano agotado de fingir. Y aunque aún no lo sabía, esa noche estaba a punto de encontrarse cara a cara con una verdad que lo sacudiría hasta lo más profundo. La vida, tarde o temprano, rompe las máscaras que creemos indestructibles. Y cuando lo hace en los momentos más inesperados, en los lugares donde menos se anticipa. Esa boda, que debía ser solo un evento más en su calendario social, se convertiría en el escenario donde descubriría que la autenticidad puede irrumpir con la fuerza de una tormenta, y que ningún muro de apariencias es capaz de resistirla para siempre. La ceremonia avanzaba con el orden impecable de lo previsto. Los invitados sonreían en el momento exacto, los músicos ejecutaban cada nota con precisión,
los fotógrafos capturaban las imágenes que algún día adornarían álbumes familiares. Todo parecía transcurrir bajo un guión meticulosamente ensayado, donde nada podía salirse del plan. El altar brillaba bajo la luz, las flores despedían su fragancia perfecta, y la expectativa general era que aquella boda continuaría sin sobresaltos, como un retrato ideal destinado a la memoria. Pero la vida rara vez se conforma con ser predecible. En el fondo del salón había una puerta olvidada, una de esas entradas laterales que casi nadie nota porque la atención siempre está puesta en el camino principal. Era un detalle arquitectónico más, un acceso secundario que parecía carecer de importancia. Y sin embargo, fue esa puerta la que eligió el destino para irrumpir. Un leve chirrido metálico interrumpió la armonía del lugar. No fue un sonido fuerte, pero bastó para hacer que varias cabezas se giraran al unísono. Era el anuncio de que algo estaba a punto de quebrar la perfección cuidadosamente construida. La manija giró lentamente, como si quisiera prolongar el suspenso. El eco del roce metálico se expandió por el salón, y de repente, la música de la orquesta pareció perder protagonismo. Todos los ojos, poco a poco, comenzaron a desviarse hacia ese rincón hasta entonces ignorado. Lo que debía ser una ceremonia impecable se había transformado en un escenario expectante. Nadie lo sabía aún, pero ese instante marcaría el inicio de una historia que quedaría grabada en la memoria de todos. La puerta se abrió por completo y una figura apareció en el umbral. No entró con prisa, tampoco con arrogancia. Simplemente cruzó el límite con pasos seguros, aunque no había duda de que llegaba tarde. Y fue precisamente esa tardanza lo que hizo que cada gesto suyo capturara la atención de los presentes. El murmullo de las conversaciones se convirtió en un susurro cargado de juicios. Algunos levantaron las cejas con desaprobación, otros intercambiaron sonrisas cómplices de burla, y más de uno no pudo evitar sentir una curiosidad irresistible por esa presencia inesperada. El novio frunció el ceño, desconcertado por la interrupción. Los organizadores de la ceremonia intercambiaron miradas incómodas, conscientes de que cualquier desviación podía ser vista como un error. Pero en medio de esa incomodidad colectiva, había algo en la manera en que la recién llegada avanzaba que resultaba imposible de ignorar. No corría para disimular su retraso, no parecía apenada, tampoco buscaba llamar la atención. Caminaba con calma, como si el tiempo le perteneciera solo a ella. Esa puerta, que hasta hacía unos minutos era un detalle sin relevancia, se había convertido en símbolo. Era la entrada de lo inesperado, la confirmación de que ningún guión es tan sólido como para resistir la irrupción del destino. Los invitados podían pensar lo que quisieran, pero lo cierto es que en cuanto esa puerta se abrió, el aire en la sala cambió. Lo que antes era armonía ahora era tensión, lo que antes era certeza ahora era expectativa. La boda ya no era la misma, porque la vida había decidido intervenir. Los murmullos crecieron. ¿Cómo se atreve?, preguntaban en voz baja. Qué falta de respeto, añadían otros. Pero por más críticas que flotaban en el aire, nadie podía apartar los ojos de ella. La manera en que avanzaba, sin prisa y sin miedo, tenía un magnetismo extraño, un poder que no se explicaba con lógica. Era como si con cada paso estuviera reclamando un lugar que le pertenecía desde siempre, aunque llegara tarde. Y en ese preciso momento, en medio de un salón que la juzgaba, una mirada distinta se posó sobre ella. Una mirada que no buscaba señalar ni ridiculizar, sino comprender. Era la mirada del millonario, que hasta ese instante había vivido como espectador de un espectáculo controlado. Para él, esa puerta abierta no era solo el acceso de una invitada tardía, era el inicio de algo que trastocaría sus certezas. Sintió, sin saber por qué, que esa puerta no se había abierto solo para dejarla entrar a ella, sino también para abrirle un camino a él hacia una verdad que nunca había querido enfrentar. El instante se alargó como si el tiempo hubiera decidido detenerse de nuevo. Cada paso de la recién llegada parecía marcar un compás distinto al de la ceremonia. Y aunque nadie más podía verlo con claridad, lo que acababa de ocurrir no era un simple retraso. Esa puerta que se abrió rompió el equilibrio de lo previsible y dio inicio a un relato que, para los protagonistas, cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. La sala había recuperado un tenue murmullo tras la apertura de aquella puerta, pero algo fundamental había cambiado. El equilibrio que sostenía la ceremonia se había quebrado de forma irreversible. Nadie lo diría en voz alta, pero todos lo sabían, la entrada de esa mujer había interrumpido el guión perfecto, y lo que antes era un evento controlado ahora se había transformado en un escenario cargado de incertidumbre. Ella avanzaba con pasos medidos, sin prisa ni exageración, como si cada movimiento suyo fuera deliberado.
No parecía afectada por el retraso que todos notaban, ni buscaba esconderse de las miradas que la atravesaban como cuchillos. Caminaba con dignidad, con una calma que desconcertaba, como si el juicio colectivo no tuviera poder sobre ella. Y esa actitud, lejos de apaciguar a los presentes, encendía aún más la tensión. Las miradas comenzaron a desviarse del altar para posarse sobre ella. Era como si la verdadera protagonista hubiera aparecido tarde en la escena, y con su sola presencia hubiera arrebatado el foco de atención. Los cuchicheos se multiplicaron en cuestión de segundos. ¡Qué descaro!, murmuraban algunos con desaprobación. Seguro quiere hacerse notar, decían otros con voz cargada de malicia. Pero incluso quienes la criticaban no podían apartar los ojos de ella. Había algo magnético en su caminar, algo que rompía el ritmo y desafiaba la inercia de lo esperado. Su vestido no estaba adornado con las ostentaciones que llevaban otras mujeres en la sala. Era sencillo, casi austero, pero irradiaba una autenticidad que ninguna joya podía igualar. El contraste era evidente. En un lugar donde todos parecían esforzarse por impresionar, ella imponía su presencia sin necesitar adornos. Cada paso suyo marcaba un compás distinto, como si la ceremonia hubiera cambiado de partitura de manera repentina. Lo que para muchos era un error, para otros empezaba a sentirse como una revelación. El novio se removió inquieto, incapaz de disimular la incomodidad que le generaba esa interrupción. Sus familiares cuchicheaban entre sí, señalando con disimulo, indignados por lo que consideraban una falta de respeto. Los organizadores de la ceremonia, al borde del colapso, se preguntaban en silencio cómo controlarían ese desvío de atención. La tensión crecía como una marea, y sin embargo, ella continuaba avanzando con la serenidad de quien sabe exactamente cuál es su lugar. Lo más sorprendente no fue su entrada tardía, sino la forma en que su sola presencia desajustó la atmósfera entera. La música ya no sonaba igual, los invitados ya no hablaban con la misma naturalidad, ni siquiera las flores en los arreglos parecían tan perfectas como antes. Todo había cambiado porque ella había irrumpido, porque se había atrevido a romper el ritmo preestablecido con un gesto tan sencillo como llegar tarde. El millonario, sentado en uno de los lugares privilegiados, sintió ese quiebre con una intensidad inesperada. Había asistido a innumerables ceremonias, todas impecables, todas idénticas en su perfección artificial. Pero nunca había sentido lo que ahora recorría su cuerpo como una corriente eléctrica. Lo que estaba presenciando no era un error a corregir, era una verdad a contemplar. Esa mujer, con su retraso, había puesto en evidencia la fragilidad de las apariencias y, al mismo tiempo, la fuerza de lo auténtico. Mientras ella caminaba, él no podía apartar los ojos de su figura. No era la belleza superficial lo que lo atrapaba, sino la naturalidad con que desafiaba el juicio de todos. Había en ella una resistencia silenciosa, una especie de valentía que no necesitaba proclamarse. Y en contraste con el mundo de máscaras en el que él vivía, esa autenticidad lo desarmaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo real estaba ocurriendo frente a él, algo que escapaba de su control y que no podía ignorar. El salón entero estaba dividido. Algunos se indignaban por lo que veían como una falta de respeto, otros empezaban a sentir que estaban presenciando un momento único. Pero todos, sin excepción, estaban atrapados por esa presencia que había roto el ritmo de la ceremonia. Ella no necesitaba pronunciar palabra alguna. Su tardanza, su caminar sereno, su mirada fija al frente, todo hablaba por sí solo. Y aunque aún nadie lo sabía, esa entrada había marcado un antes y un después en la historia de esa noche. La armonía ya no volvería a ser la misma. Porque lo auténtico, cuando aparece, siempre rompe el ritmo de lo artificial. Y en ese salón lleno de apariencias, la irrupción de una verdad silenciosa era suficiente para alterar el destino de todos. Ella avanzaba sin apartar la mirada del frente, como si cada paso estuviera marcado por una decisión íntima que la mantenía firme pese al peso de las miradas que la juzgaban. No buscaba atención, no pedía disculpas, no pretendía nada más que ocupar el lugar que le correspondía. Pero en medio del silencio tenso que acompañaba su caminar, un par de ojos la seguían con una intensidad que nadie más podía percibir. Eran los ojos del millonario, y en ellos se estaba librando una batalla que no podía compartirse en voz alta. No hicieron falta palabras. No hubo saludo ni gesto evidente, solo un instante suspendido en el que sus miradas se encontraron por primera vez. Fue un choque invisible, un cruce de almas que, aunque breve, tuvo la fuerza de un terremoto. En ese instante, el bullicio de la sala, los murmullos de juicio y las respiraciones contenidas desaparecieron. Lo único que existía era la conexión entre dos personas que jamás debieron mirarse de esa manera,
y sin embargo, no pudieron evitarlo. Él, acostumbrado a rostros que lo miraban con ambición o con interés disfrazado, descubrió algo que lo desarmó por completo. En los ojos de esa mujer no había cálculo, no había deseo de ascender ni de aprovecharse. Lo que encontró allí fue una verdad cruda, limpia, un reflejo de humanidad que no veía desde hacía años. Esa mirada no buscaba nada de él, y precisamente por eso lo atrapó. Fue como abrir una ventana en una habitación sin aire, como recuperar un aliento que creía perdido. Ella, por su parte, no estaba acostumbrada a ser reconocida más allá de la superficie. A menudo había sido reducida a lo que no tenía, al retraso que ahora todos señalaban, al papel secundario que le había tocado representar en la vida. Pero en esos segundos en que sus ojos se cruzaron con los de él, sintió que alguien la veía de verdad. No como la mujer que había interrumpido la ceremonia, no como la invitada incómoda, sino como alguien que tenía un valor que iba más allá de la opinión de los demás. Esa validación silenciosa la sostuvo en medio de un mar de críticas invisibles. El reconocimiento no se pronunció con palabras, pero ambos lo entendieron. Era como si una corriente invisible se hubiera formado entre ellos, un puente silencioso que conectaba dos mundos separados por todo lo imaginable. Nadie más podía verlo, porque nadie más estaba sintonizado con esa verdad. Los demás solo veían a un millonario observando fijamente a una mujer que había llegado tarde. Ellos dos, en cambio, sabían que algo mucho más profundo había comenzado. Él intentó apartar la mirada, recordándose a sí mismo el papel que debía interpretar. Sabía que la gente lo observaba, que cualquier gesto suyo podía convertirse en tema de conversación durante semanas. Pero no pudo hacerlo. Sus ojos regresaron a los de ella como atraídos por una fuerza que escapaba a la lógica. Por primera vez en años, no le importó la opinión de los demás, ni las consecuencias, ni los comentarios. Lo único que importaba era esa conexión inexplicable que lo obligaba a reconocer que estaba frente a algo irreemplazable. Ella tampoco buscó prolongar el momento, pero en el fondo sabía que esa mirada había cambiado algo en su interior. Era como si todo el sacrificio silencioso, toda la soledad acumulada, toda la incomodidad que había cargado hasta ese instante, encontrara un alivio en ese simple reconocimiento. No necesitaba que él hablara, no necesitaba una explicación. La fuerza de ese cruce de miradas era suficiente para recordarle que no estaba invisible, que alguien había visto más allá del retraso, más allá de las apariencias. El salón seguía vibrando con susurros y juicios, pero para ellos ese ruido ya no existía. El mundo entero se había reducido a un instante de silencio compartido, a una verdad que no necesitaba explicarse porque ya se había dicho todo sin pronunciar una sola palabra. Y aunque ninguno lo sabía todavía, ese reconocimiento no dicho sería el inicio de una transformación que no podrían detener. Ese cruce de miradas fue breve, pero dejó una marca imborrable. Porque hay momentos que no necesitan discursos para cambiar el rumbo de una vida. Y ese fue uno de ellos. Nadie en aquella sala podía imaginar que el retraso de la mujer no había sido un descuido ni un capricho, sino el resultado de una vida marcada por responsabilidades que no dejaban espacio para la comodidad. Su caminar sereno escondía un día entero de sacrificios silenciosos, una historia que no llevaba escrita en el vestido ni en los gestos, pero que se sentía en la firmeza de sus pasos. Porque detrás de esa llegada tardía había razones que ninguno de los presentes alcanzaba a comprender, y que, de haberlas sabido, habrían transformado sus críticas en respeto. Aquella mañana había comenzado mucho antes de lo que cualquiera de los invitados podía imaginar. Mientras otros se arreglaban frente a espejos iluminados, ella había despertado con la primera luz del amanecer para atender a un familiar enfermo que dependía de ella. Preparó medicamentos, acomodó almohadas, limpió heridas, y en cada gesto entregó un pedazo de sí misma. No podía simplemente dejarlo y marcharse, su vida estaba entrelazada con la responsabilidad de cuidar, de sostener, de dar sin esperar nada a cambio. Esa era la razón de su tardanza, un acto de amor que nadie vería, pero que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Cuando por fin salió de casa, lo hizo con el corazón dividido. Parte de ella quería estar presente en la boda, cumplir con el compromiso que le correspondía, pero otra parte sabía que estaba dejando atrás a quien más la necesitaba. Caminó deprisa, tomó el primer transporte que encontró, y todo el trayecto fue una mezcla de ansiedad y culpa. Ansiedad por llegar demasiado tarde, culpa por haber dejado a solas a su ser querido, aunque solo fuera por unas horas. Para muchos, su retraso era una falta de respeto. Para ella, era la consecuencia inevitable de priorizar la vida de otro antes que la suya. Ese sacrificio no estaba escrito en su rostro, aunque en sus manos aún quedaban marcas invisibles de lo que había hecho esa mañana.
Sus uñas no brillaban con esmaltes costosos, pero llevaban la huella de quien había trabajado en silencio antes de vestirse para la ceremonia. Su cabello no tenía el acabado impecable de las demás invitadas, pero reflejaba la prisa de alguien que no había tenido tiempo de mirarse demasiado en el espejo. Y sin embargo, lo que irradiaba en ese salón no era descuido, sino dignidad. Porque no había llegado para impresionar, había llegado sabiendo que su presencia ya era un triunfo después de todo lo que había dejado atrás. Los murmullos de crítica la atravesaban como dagas invisibles, pero ella había aprendido a soportar ese tipo de miradas desde hacía mucho. La sociedad no suele perdonar lo diferente, y mucho menos lo que rompe con la apariencia de perfección. Para los demás, llegar tarde era un error, para ella, era la consecuencia de un acto de entrega que nadie más se atrevía a llevar sobre sus hombros. No necesitaba defenderse, porque su verdad estaba grabada en cada decisión que había tomado antes de cruzar esa puerta. El millonario, aunque no conocía los detalles de su historia, percibió algo distinto en la manera en que ella caminaba. No era la torpeza de quien llega tarde por descuido, era la calma de quien sabe que ha hecho lo correcto aunque los demás no lo comprendan. Y esa intuición lo conmovió. Acostumbrado a un mundo de apariencias y frivolidades, reconoció en ella la fuerza de alguien que vivía desde la autenticidad, alguien que no se escondía tras máscaras ni buscaba excusas. Lo que él veía no era un error social, era una verdad desnuda que lo obligaba a replantearse todo lo que creía importante. La carga oculta que ella llevaba era invisible para la mayoría, pero era precisamente esa invisibilidad lo que le daba su valor. Porque el verdadero peso de la vida rara vez es reconocido, y sin embargo, define más que cualquier aplauso público. Esa mujer había entrado tarde a una boda, sí, pero había llegado cargando consigo la grandeza de lo auténtico. Y esa grandeza, aunque no tuviera joyas ni títulos que la adornaran, brillaba con más intensidad que cualquier adorno en la sala. En silencio, ella avanzó, sin sentir la necesidad de explicar nada a nadie. Porque quienes viven desde la verdad saben que no siempre hay que justificar lo que se hace, basta con caminar con la certeza de que se ha hecho lo correcto. Y aunque los demás siguieran juzgándola, lo que en realidad había traído consigo era una historia de amor silencioso que, tarde o temprano, saldría a la luz para demostrar que no todo lo valioso se mide en apariencias. Él permanecía sentado, observando cómo esa mujer avanzaba con calma en medio de un salón cargado de juicios. Su mirada la seguía como si en cada paso ella le estuviera revelando algo que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. No entendía qué lo ataba a esa presencia, pero lo que sentía en el pecho era tan intenso que le resultaba imposible ignorarlo. Y entonces, como si una barrera invisible se derrumbara frente a él, la verdad lo golpeó, todo lo que había construido, toda la vida que mostraba al mundo como ejemplo de triunfo, estaba vacía. El millonario siempre había creído que la riqueza lo protegía de esas grietas emocionales. Que el poder, las mansiones, los autos de lujo y las cenas en los salones más exclusivos eran suficientes para darle un sentido a su existencia. Pero en ese instante, al ver la serenidad de una mujer que llegaba tarde y soportaba críticas con una dignidad que nadie más tenía, se dio cuenta de lo contrario. Lo que ella traía consigo era lo que él había buscado en silencio durante años, autenticidad. Y esa autenticidad no podía comprarse, no podía negociarse, no podía adornarse con contratos ni cifras. Sintió un temblor interno, como si todo lo que lo había sostenido se tambaleara de golpe. Recordó las fiestas en las que había sonreído mecánicamente, las reuniones donde su presencia era más importante que sus palabras, los aplausos vacíos que recibía de quienes lo rodeaban. Todo eso, de pronto, se le reveló como un teatro mal montado, un espectáculo donde él era el protagonista pero también el prisionero. Y frente a esa verdad, el silencio de su interior se volvió ensordecedor. Las preguntas lo atacaron con violencia. ¿Qué significa realmente tenerlo todo? ¿Qué valor tienen las fortunas si no pueden llenarle el corazón? ¿Por qué nadie lo había mirado como ella lo había hecho, sin interés ni conveniencia, con esa intensidad que parecía atravesar las capas de apariencia hasta llegar al hombre detrás de la máscara? Por primera vez en años, no pudo huir de esas preguntas. No pudo esconderlas bajo contratos firmados ni tras la comodidad de su imagen impecable. La verdad lo estaba confrontando, y lo hacía con la fuerza de un huracán. Lo que lo estremecía no era solo la presencia de esa mujer, sino lo que ella despertaba en él, un espejo en el que se veía sin adornos, sin poder, sin títulos. Ella, sin pronunciar palabra alguna, le estaba recordando que había olvidado lo que significaba ser humano. Que había enterrado sus emociones bajo toneladas de lujo y reconocimiento, y que todo eso no servía de nada frente a la necesidad esencial de sentirse visto, comprendido y amado por lo que uno es, no por lo que representa.
Su respiración se aceleró y el corazón le latía con fuerza. No estaba acostumbrado a perder el control, y sin embargo, ahí estaba, sintiéndose vulnerable ante una mujer que apenas acababa de entrar en la sala. La incomodidad era tan grande como la revelación, no estaba en control, y esa falta de control lo hacía sentirse vivo por primera vez en mucho tiempo. Porque la verdad, aunque duele, también libera. Ella no sabía nada de lo que ocurría en su interior. No podía imaginar que su tardanza, tan criticada por los demás, había desencadenado una tormenta en el hombre que todos consideraban intocable. Pero para él, ese momento era un punto de no retorno. Ya no podía seguir escondiéndose detrás de la seguridad de su imagen. Ya no podía seguir convenciéndose de que lo tenía todo cuando en realidad carecía de lo más importante. En medio de esa confrontación interna, entendió que estaba frente a una elección. Podía seguir sosteniendo el teatro de siempre, protegido por las apariencias y los elogios vacíos. O podía aceptar la verdad que esa mujer había traído consigo, la verdad que lo desnudaba frente a sí mismo y que le ofrecía, al mismo tiempo, la posibilidad de empezar de nuevo. Era un dilema brutal, porque implicaba renunciar a la comodidad de lo falso para abrazar la incertidumbre de lo real. Y aunque aún no lo sabía, esa elección lo perseguiría más allá de esa noche. Porque cuando alguien es confrontado con la verdad, nunca vuelve a ser el mismo. Y él, el millonario que siempre había creído tenerlo todo, acababa de descubrir que, en realidad, lo más valioso le había faltado siempre. El salón, que unos minutos antes parecía un escenario de celebración impecable, se transformó en un tribunal disfrazado de fiesta. La entrada tardía de la mujer había encendido un fuego silencioso entre los presentes, un fuego alimentado no por hechos reales, sino por juicios apresurados y lenguas ansiosas de señalar. Lo que debía ser una ceremonia solemne se convirtió en un espacio cargado de cuchicheos, de miradas que apuñalaban en silencio, de sonrisas torcidas que no podían ocultar la burla. Algunos invitados se inclinaron hacia sus acompañantes, murmurando frases cortas cargadas de veneno: qué falta de respeto, seguro quería llamar la atención, no pudo llegar a tiempo como todos los demás. Cada palabra era un golpe invisible que se extendía en ecos por toda la sala. Otros reían por lo bajo, creyendo que su sarcasmo quedaría oculto bajo la música suave de la orquesta. Pero en realidad, todos podían sentir el aire pesado que esos comentarios dejaban a su paso. Era como si el juicio colectivo se hubiera convertido en un ente vivo, recorriendo el salón y envolviendo a la mujer en una nube de desprecio. Ella lo percibía. Sentía como las miradas se posaban en su espalda, como los susurros la seguían como sombras. Cada paso suyo parecía amplificar los murmullos, pero en lugar de apresurarse o titubear, siguió caminando con la misma calma. Había aprendido, a lo largo de su vida, que la gente siempre juzga lo que no entiende, y que lo diferente es castigado con crueldad. Sin embargo, la dignidad con la que avanzaba era también su forma de resistencia. Sabía que no podía detener las voces, pero podía elegir no dejar que la quebraran. El millonario, desde su asiento, escuchaba esos murmullos con creciente incomodidad. Durante años, había sido parte de ese mismo círculo de juicios disfrazados de elegancia. Sabía cómo funcionaban: palabras suaves con intenciones duras, comentarios pequeños que destruían reputaciones enteras. Pero esta vez, escuchar ese veneno dirigido hacia ella fue como un golpe en el estómago. La diferencia era que ahora, por primera vez, no estaba del lado de los que juzgan, sino del lado de la que era juzgada. Y esa perspectiva lo cambió todo. Mientras los cuchicheos crecían, él miró alrededor y reconoció la hipocresía de ese salón. Aquellas mismas bocas que ahora se llenaban de críticas eran las que en otros momentos lo alababan sin convicción, las que sonreían frente a él mientras lo envidiaban en silencio. Se dio cuenta de que había vivido rodeado de esas voces toda su vida, pero hasta ese instante nunca las había escuchado con tanta claridad. Y comprendió algo doloroso: siempre había creído ser admirado, cuando en realidad había sido observado, analizado y juzgado del mismo modo. Los murmullos no se detenían. Al contrario, parecían multiplicarse, como si cada frase negativa diera permiso a otra más cruel. Algunos invitados miraban hacia el altar con incomodidad, temiendo que la ceremonia se viera manchada por ese episodio. Otros disfrutaban del espectáculo oculto, felices de tener un tema de conversación para más tarde. Pero todos, de alguna manera, estaban atrapados en esa corriente de juicio que los unía, como si criticar fuera la única forma de reafirmar que ellos no eran los que habían cometido la falta. Ella, sin embargo, continuaba firme. Su serenidad era un contraste que incomodaba aún más a quienes la señalaban. Porque no había vergüenza en sus pasos, no había culpa en su porte.
Esa calma se volvía un espejo que reflejaba la pequeñez de quienes la atacaban en silencio. Y aunque no pronunciara palabra, estaba dando una lección: la dignidad no necesita defensa, porque se sostiene sola incluso en medio de un mar de voces hostiles. El millonario lo entendió en ese momento con absoluta claridad. Había pasado toda su vida intentando complacer a esas mismas voces, manteniendo una imagen perfecta para evitar ser blanco de sus críticas. Y sin embargo, ahí estaba ella, soportando ese juicio con más fuerza de la que él jamás había tenido. Ese contraste lo atravesó como una revelación: el verdadero poder no estaba en evitar las críticas, sino en caminar firme a pesar de ellas. La sala, convertida en tribunal, no podía disimular lo que estaba ocurriendo. Algunos invitados giraron los ojos con fastidio, otros hicieron comentarios en voz demasiado alta como para ser considerados discretos. Pero lo que ninguno se atrevía a admitir era que, en lo profundo, la valentía de esa mujer había expuesto la fragilidad de todos. Porque quien se atreve a ser auténtico pone en evidencia a quienes viven de apariencias. Y así, los murmullos de juicio continuaron llenando el aire, pero para quienes tenían el corazón abierto, ya no eran simples críticas. Eran el reflejo de un mundo que teme lo real, que se aferra a lo previsible y castiga lo que no puede controlar. Lo que nadie sospechaba era que ese coro de voces sería también el catalizador que empujaría al millonario a dar un paso que cambiaría la historia para siempre. El murmullo del salón se volvió ensordecedor, no por el volumen, sino por la fuerza invisible con la que se incrustaba en el ambiente. Era un zumbido constante, como un enjambre que rodeaba a la mujer y que amenazaba con aplastarla bajo el peso de un juicio colectivo. Ella, con la serenidad de quien ya está acostumbrada a cargar con incomprensiones, continuaba caminando sin alterar su ritmo. Pero él, sentado entre los privilegiados, no podía seguir siendo testigo inmóvil. Algo dentro de su pecho le gritaba que ya no podía callar, que quedarse sentado lo convertía en cómplice del desprecio que llenaba la sala. Durante toda su vida había vivido bajo una norma: jamás hacer un movimiento que pudiera poner en riesgo su imagen. Cada gesto suyo había sido calculado, cada palabra cuidadosamente escogida para reforzar la perfección que los demás esperaban de él. Pero esa noche, esa regla comenzó a desmoronarse. Por primera vez sintió que el verdadero riesgo no estaba en moverse, sino en quedarse quieto. Que la verdadera pérdida no sería soportar el juicio de los demás, sino traicionarse a sí mismo ignorando lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Su respiración se aceleró, y un nudo se le formó en la garganta mientras sus manos se cerraban con fuerza sobre los brazos del asiento. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera recordarle que aún estaba vivo, que aún era capaz de sentir. Y entonces, en un gesto tan sencillo como revolucionario, se levantó. Nadie esperaba aquel movimiento. Bastó que se pusiera de pie para que el salón entero contuviera la respiración. El coro de críticas se apagó en un segundo, como si alguien hubiera silenciado de golpe todas las voces. El murmullo dio paso a un silencio cargado de incredulidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué él, el hombre más admirado y distante de todos, se levantaba en medio de la ceremonia para fijar la mirada en esa mujer? Algunos intentaron justificarlo con rapidez: quizás va a corregir la situación, pensaron. Otros, más incrédulos, comprendieron que lo que estaba ocurriendo no tenía nada que ver con protocolos ni con cortesías. Era algo mucho más profundo. Cada paso que dio hacia ella fue un desafío abierto al juicio colectivo. Sentía las miradas clavarse en su espalda, escuchaba el suspiro contenido de quienes no podían creer lo que estaban presenciando. Algunos rostros mostraban desconcierto, otros un desprecio abierto. Pero él ya no podía detenerse. Por primera vez en su vida, no le importaba lo que pensaran de él. Ese camino, corto en distancia pero eterno en significado, era el más importante que había recorrido jamás. Ella, al verlo levantarse, se detuvo por un instante. No entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero el brillo en los ojos de él le transmitió una certeza inmediata: no estaba sola. Y esa simple sensación, en medio de un mar de miradas hostiles, fue suficiente para sostenerla. Porque a veces lo único que se necesita es un gesto, un paso de alguien que se atreve a romper el patrón, para recordar que la dignidad nunca camina aislada. El salón, dividido entre el asombro y la incomodidad, no sabía cómo reaccionar. Algunos miraban con desaprobación, convencidos de que aquel acto era una afrenta al orden de la ceremonia. Otros observaban con fascinación, como si fueran testigos de un secreto que jamás volvería a repetirse. Lo cierto era que nadie podía apartar los ojos de ese hombre que desafiaba a todos con un acto tan sencillo como caminar hacia una mujer. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la tensión alcanzó un punto insoportable.
No necesitó palabras para explicar su decisión. El hecho de haberse levantado ya lo decía todo. Había renunciado, en ese instante, a la seguridad de las apariencias para abrazar la incertidumbre de lo real. No era un gesto calculado, no era una estrategia social, era un acto de autenticidad pura. Y esa autenticidad tenía más fuerza que todo el juicio reunido en aquel lugar. El valor de dar un paso no siempre está en recorrer grandes distancias, ni en lograr hazañas públicas que todos aplaudan. A veces, el verdadero valor se manifiesta en momentos íntimos, cuando uno se atreve a romper las cadenas invisibles de la opinión ajena y a responder al llamado de lo que siente. Ese fue el paso que dio él, el paso que lo liberó de la cárcel de las apariencias y que abrió un nuevo camino para ambos, en medio de un salón que jamás volvería a ser el mismo. El silencio que se instaló en el salón tras aquel gesto era tan espeso que parecía envolverlo todo. Cada persona contenía el aliento, incapaz de comprender lo que estaba presenciando. El millonario, el hombre que siempre había representado la distancia y la perfección, ahora estaba de pie frente a ella, tan cerca que la tensión se podía cortar en el aire. Fue en ese instante cuando dos universos completamente distintos se encontraron cara a cara, chocando con una fuerza que ninguno de los presentes podía ignorar. Él traía consigo el peso de un mundo construido sobre el exceso. Su vida estaba hecha de contratos firmados con la tinta de la conveniencia, de banquetes interminables donde las sonrisas eran tan falsas como el brillo de las copas de cristal, de amistades que desaparecían en cuanto se apagaban las luces. Era un mundo donde la apariencia era más importante que la verdad, donde cada paso estaba ensayado para impresionar, no para sentir. Ella, en cambio, traía consigo la fuerza de lo simple. No necesitaba adornos ni máscaras. Su vida había estado marcada por sacrificios invisibles, por batallas silenciosas libradas en la sombra, por una autenticidad que se sostenía sola, sin necesidad de aplausos. Era un mundo sin lujos, pero con verdad, sin grandes escenarios, pero lleno de pequeños actos de amor que no figuraban en revistas ni eran compartidos en círculos de poder. Cuando sus miradas volvieron a encontrarse frente a frente, el contraste se volvió evidente para todos. No era solo la diferencia de estatus o de apariencia, era el choque entre dos formas de vivir, la del hombre que había sacrificado su humanidad por mantener una imagen perfecta y la de la mujer que había aprendido a sostener su dignidad en medio de la adversidad. Ese contraste creó una tensión que electrizó la sala entera, como si cada espectador supiera que algo irreversible estaba a punto de suceder. El murmullo volvió, pero no con la misma fuerza que antes. Esta vez no eran cuchicheos cargados de desprecio, sino susurros de incredulidad. ¿Qué está haciendo?, se preguntaban algunos. ¿Por qué él, de todos, se acerca a ella?, se decían otros, incapaces de aceptar lo que veían. Para unos era un escándalo, para otros un acto incomprensible, pero todos compartían la misma certeza, estaban siendo testigos de un momento que se grabaría en sus memorias. Ella lo observaba con una mezcla de desconcierto y gratitud. Nunca nadie había cruzado esa línea invisible que siempre la separaba de los demás. Su vida había sido un camino lleno de puertas cerradas, de gestos de desprecio, de indiferencias que pesaban más que cualquier palabra. Y sin embargo, ahí estaba él, un hombre que pertenecía al mundo más lejano al suyo, acercándose con una determinación que derribaba todas las barreras. Sentía que algo imposible estaba ocurriendo, y por primera vez en mucho tiempo, esa imposibilidad le devolvía esperanza. Él, por su parte, no necesitaba decir nada. Su mirada lo decía todo, que estaba cansado de las máscaras, que no soportaba más la prisión de las apariencias, que había encontrado en ella lo que llevaba años buscando sin saberlo. En esos segundos comprendió que estaba frente a la oportunidad de redimirse, no ante los demás, sino ante sí mismo. Y aunque ese choque de mundos podía destruirlo todo, también era la única posibilidad de reconstruirse desde lo verdadero. El impacto de ese encuentro se extendió como una ola entre los presentes. Algunos desviaron la vista, incapaces de soportar la intensidad de lo que veían. Otros se aferraron al juicio, buscando protegerse detrás de críticas vacías. Pero había quienes, en silencio, reconocían que estaban presenciando algo extraordinario, algo que rara vez ocurre en la vida, el instante exacto en que dos mundos opuestos se tocan, y en lugar de destruirse, empiezan a transformarse. Porque cuando dos mundos colisionan, el resultado nunca es indiferente. Pueden hacer la destrucción, sí, pero también puede surgir la chispa de una transformación imposible de detener. Y en ese salón, frente a todos, se hizo evidente que lo que había nacido allí no era una casualidad ni un capricho. Era la vida recordando que, incluso en medio de las diferencias más abismales, lo auténtico siempre encuentra una forma de imponerse. El choque no fue ruidoso ni violento.
Fue silencioso, íntimo, profundo. Fue la certeza compartida entre dos almas de que algo había cambiado para siempre. Y aunque el resto del mundo siguiera dividido entre críticas y asombro, ellos dos sabían que, desde ese momento, nada volvería a ser igual. La ceremonia continuó, al menos en apariencia. El maestro de ceremonias retomó sus palabras, los músicos tocaron de nuevo, los novios intentaron recuperar el protagonismo que les correspondía. Pero nada, absolutamente nada, volvió a tener el mismo brillo que antes. El altar, las flores, los discursos cuidadosamente preparados, todo parecía un decorado frágil que había quedado en segundo plano frente a lo que había ocurrido minutos antes. Porque la verdadera escena que todos llevarían grabada en la memoria no sería la de los votos ni la del beso ritual, sino aquella en la que un millonario, cansado de las apariencias, se levantó en medio del juicio colectivo para caminar hacia la última en llegar. El eco de ese gesto quedó suspendido en el aire, invisible pero imborrable. Era como una vibración silenciosa que se expandía por cada rincón del salón, que atravesaba las paredes, que quedaba grabada en la memoria de cada testigo. Algunos lo recordarían con burla, como una anécdota incómoda de una boda que se salió del guión. Otros lo contarían con fascinación, convencidos de haber presenciado un momento extraordinario. Pero para todos, sin excepción, aquel instante sería imposible de olvidar. El eco no era solo la historia de un gesto inesperado, era la demostración de que la vida puede cambiar en un segundo, de que el destino se abre paso incluso en los escenarios más controlados. Nadie había llegado a esa boda esperando ser testigo del nacimiento de algo tan genuino, y sin embargo, cuando ella cruzó la puerta y él se levantó para alcanzarla, todo cambió. Fue la confirmación de que lo auténtico no necesita justificaciones ni horarios, que llega cuando debe llegar, incluso tarde, incluso en medio del juicio, incluso cuando parece imposible. El millonario lo entendió en lo más profundo de sí mismo. Hasta ese día había vivido como prisionero de un mundo construido con oro y cristal, un mundo donde las máscaras eran obligatorias y donde la soledad se disimulaba con lujos. Pero al levantarse y caminar hacia ella, descubrió que la verdadera riqueza no estaba en lo que había acumulado, sino en lo que hacía vibrar su corazón. Ese eco lo acompañaría mucho más allá de esa noche, recordándole cada día que la autenticidad es lo único capaz de dar sentido a la vida. Ella también sintió ese eco. Había llegado cargando con el peso de sacrificios invisibles, con la dureza de críticas que parecían reducirla a un error. Pero en la mirada de él encontró una validación que no había buscado y que cambió su rumbo para siempre. No era un reconocimiento superficial, no era una mirada de lástima ni de conveniencia. Era un reconocimiento profundo, el de alguien que veía lo que nadie más veía, la fuerza de su verdad, la dignidad de su existencia. Y aunque las críticas siguieran resonando en la sala, ese eco de autenticidad la sostuvo con más firmeza que cualquier aplauso. Los presentes también llevaron consigo el eco de lo ocurrido. Algunos intentarían olvidarlo, convencidos de que la vida debe seguir el curso de las apariencias. Otros lo transformarían en un recuerdo incómodo que usarían como advertencia. Pero en lo más hondo, todos sabían que habían sido testigos de algo que los había desafiado. Porque lo inesperado siempre incomoda, siempre obliga a cuestionar lo que se creía inmutable. Y ese eco no se apaga fácilmente. El tiempo pasaría, las flores se marchitarían, las fotos de la boda llenarían álbumes y redes sociales, y los discursos serían olvidados. Pero el recuerdo de aquel instante permanecería, resistiendo al paso de los años. La imagen de la última en entrar convirtiéndose en la primera en despertar una verdad dormida seguiría viva en cada persona que estuvo allí. Porque hay momentos que trascienden, que marcan con fuerza, que revelan lo que todos temen admitir, que lo auténtico siempre tiene más poder que lo planificado. Ese eco no se limitó al salón. Se extendió más allá, hasta los corazones de quienes protagonizaron la historia. Para él, significó el inicio de un camino de redención personal. Para ella, fue la confirmación de que su sacrificio silencioso nunca había sido en vano. Y para ambos, fue la certeza de que el destino no siempre llega primero, pero siempre llega cuando debe hacerlo. No fue casualidad. Nada de lo que ocurrió podía explicarse como un accidente. Fue la vida misma reclamando su espacio, interrumpiendo un guión perfecto para recordar que el verdadero destino aparece de forma inesperada. Y así, en medio de una boda diseñada para ser recordada por su perfección, la historia que quedó grabada para siempre fue la de un hombre que se atrevió a levantarse y una mujer que, aun llegando tarde, demostró que lo último puede convertirse en lo eterno. Porque a veces, quien entra de último es quien permanece para siempre. Ese es el eco que quedó en el aire, un eco que no se desvanece,
Un eco que seguirá resonando mucho después de que las luces se apaguen y las voces callen. La historia del millonario y la dama de honor nos recuerda que a veces lo inesperado cambia todo. ¿Qué opinas tú? Déjalo en los comentarios y califica esta historia del 0 al 10. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuevas historias llenas de emoción. Haz clic ahora en la pantalla final para ver más relatos inolvidables.